Sean todos bienvenidos a nuestras clases de discipulado de la Iglesia Casa de Oración Betel Internacional. Hoy con el tema número 1, la salvación. Vamos a comenzar por definir qué es la salvación. Para ello yo te voy a pedir que me acompañes en 4 citas específicas que persiguen pasearte por la ruta que te demuestre por qué es y por qué la salvación. Romanos 3:23 es la primera de las citas y dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos explica Romanos 3:23? Nuestro Génesis, como se llama el primer libro de la Biblia y cuya traducción implica, deja conocer comienzos. En nuestros inicios Dios nos creó puros. Todo lo de Dios es bueno, pero siempre ocurrió aquel hecho de Génesis 3 en donde la humanidad cayó y el hombre se hizo acreedor de nada que podamos anhelar, sino por el contrario es de verdad bastante fatal el pecado. El hombre adquirió pecado y esto pasó a su constitución y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos? Porque de ahí en adelante quedó impregnado su ADN, su constitución, y de allí en adelante toda la generación, la prole, la descendencia, está marcada por el pecado. Entonces todos pecamos y están destituidos. Eso tiene una implicación, destitución de la gloria de Dios. De hecho, él fue expulsado del Adán y se colocó en la puerta espadas que se revolvían, impidiendo el paso a ese lugar nuevamente. Destituidos, Romanos 3:23, y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pero Romanos 6:23, que es la segunda de las citas que quiero que me acompañe, dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, en ese inicio pecamos. Ahora, ¿qué obtenemos? Destitución de gloria, muerte. Mas la dádiva de Dios, termina ese versículo con una contraposición a la muerte, y es: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre tiene más para el que quiere más. Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La paga era muerte, pero por la dádiva de Dios, su Hijo Jesucristo vino, murió y resucitó para darte vida a ti, vida a mí, que era lo que merecíamos la muerte de cruz. El pecado es en nosotros y el impoluto de pecado se dio como vicario para apartarnos del pecado. Pero Juan 3:16, en el inicio entonces todos pecamos, Romanos 3:23, en 6:23 la paga del pecado es muerte, y decimos, ¿y ahora cómo nos quitamos todo esto? Viene Juan 3:16, anota allí, tercera cita que quiero que me acompañes, y dice de la siguiente manera: porque de tal manera, mira lo intenso, de tal manera amó Dios al mundo, a toda la creación, que ha dado a su Hijo unigénito, el único con su genética, para que todo aquel, es una invitación abierta a la humanidad completa, que en Él cree. Eso sí, hay que disponer de voluntad y depositar nuestra confianza, creer en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, pecamos, fuimos destituidos, merecemos muerte, pero Cristo se dio por ti y por mí.
de una manera de un amor como solamente el Padre lo da. No sé si tienes hijos, si serías capaz de darme uno de tus hijos para matarlo para que mi urbanización sea salva. Sé que dirías que no, sé que dirías, ¿cómo se atreve ni siquiera a pensar eso? Mas Dios lo dio y no escatimó, sino solamente que tú creas en el Hijo y por eso tendrás vida eterna. Dio un camino. Dios permite incluso situaciones difíciles para que nosotros seamos trabajados, elaborados en nuestro espíritu, bordados, embellecidos en nuestro espíritu, pero siempre te da la salida, la ocasión para engrandecerte. La cuarta cita es Romanos 10, 9 y 10. Ciertamente te dije en el anterior que la invitación es para todos, pero el que lo acepta no es solamente el que diga yo creo en Dios, no, el que crea, el que viva creyendo esta verdad, actuará conforme a la verdad. Y Romanos 10, 9 y 10, que es la cuarta cita, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en todo este recorrido de esos versículos, es lo que también se llaman las 4 leyes espirituales. Hay ley, pecaste, primera. Segunda, mereces muerte. Tercero, Cristo pagó por ti en la cruz esa muerte. Y si crees en Él, tienes vida eterna. Y cuarto, si tú crees en tu corazón, necesitas confesar con tus labios, usar ese instrumento vocal que el mismo Dios en Génesis 1, con decir 10 veces, y dijo Dios, creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Y tú puedes crear vida nueva para ti, para reiniciar. ¿Cuántos desearían ser una PC que le pisen y le reinicien la vida? ¿Tú quieres eso? ¿Tú necesitas eso? Todos lo necesitamos en algún determinado momento. Y Dios es el único que tiene la potestad de darte nueva vida. Acéptalo. Pero debes confesar con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Sea tu nombre inscrito en el libro de la vida. Si hasta ahora tú no lo has hecho, repite conmigo. Padre Dios, gracias por Jesús tu Hijo. Jesucristo, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y dame tu Santo Espíritu que me acompañe, me enseñe, me guíe para andar en tus caminos. Amén. Eso es toda la confesión, declaración de labios que confiesan su nombre. Y eres salvo. Salvo. Yo necesito salvación, dirás tú. Sí. Quedamos en que todo nacido humano viene impregnado de pecado. Y necesitamos salvación. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice de la siguiente manera: porque por gracia, no lo merecíamos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a analizar algunos detalles de ese versículo. Primero, eres salvo porque a Dios le ha placido regalarte salvación. Ni lo compras, ni te lo mereces, porque eres muy bueno, porque te portas bien siempre, porque vas siempre a una iglesia, no te hace salvo. Porque naciste en una familia cristiana, no te hace salvo. Es por gracia, porque Dios ha decidido darte salvación. Y es por medio de la fe. Tú tuviste tu voluntad para aceptar que Jesucristo es Hijo de Dios, murió y resucitó para darnos vida. Y lo confesaste con tus labios. Y no es de nosotros, fue Dios el que decidió. Dice otro versículo, Dios nos amó primero. No nosotros lo amamos primero.
No, Dios por amor primero nos hizo, nos reconcilia incluso estando perdidos en delitos y pecados. Es por decisión de Dios. Y no es por obras. Hay sectas incluso que pregonan que por acciones. Si tú eres dador a grandes fundaciones, grandes cantidades, si tú haces esto y lo otro, tú eres merecedor. No, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ven? Entonces definimos con todo esto que te he dicho, salvación. Y tu material impreso lleva unos espacios para que tú rellenes. Y así hacemos este trabajo más dinámico, más interactivo y más aprovechable para ti. Mira tu guía y dice, es la obra hecha, salvación, es la obra hecha por nuestro Señor, y ahí vas a rellenar, Jesucristo. Es la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual muestra el amor de Dios a la humanidad, reconciliándonos con el Padre. Entonces, la obra solamente hecha por nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate tú, hay pasos para recibir la salvación. Ya hablábamos allí de una ruta. Ahora, vamos a definirlo en 4 pasos. Y todos comienzan por C, la C de Cristo. Cristo, Mesías, ungido, Salvador es nuestro Señor. Hay 4 pasos fundamentales y el primero lo vamos a buscar en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice allí? Busca tu Biblia. No creas lo que los hombres te decimos. Busca tu Biblia. Es la palabra de Dios la que es sagrada. Es nuestra regla de fe y conducta. No palabra de hombres. Quiero hablarte de la palabra de Dios. Busca la Biblia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice la palabra, del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No podemos desconocer, no se puede desconocer la constitución de una nación porque se necesita para transitar las tierras de esa nación. Mucho menos desconocer la ley de Dios que se necesita para transitar este universo. Mientras estés vivo, necesitas conocer esta gloriosa palabra. Entonces, eso fue lo que mató al pueblo y lo sigue matando hoy día y seguirá actuando para matar a la humanidad, el desconocimiento. El primer paso para recibir salvación, entonces, es por la C, conocer el plan de salvación, amén. Conocer el plan. Mucha gente estaba padeciendo y diría uno haciendo cosas atroces. No hay que culparlos, ellos desconocen. Y muchas veces eso, pues, desconocimiento. Vamos a otro paso. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, un paso es conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios, conocer la palabra de Dios. Pero otro es creer en esa palabra. Segundo paso, creer. Rellena ahí tu guía. Amén. Creer es el segundo paso. Se puede conocer algo, pero no confiar en eso. No, eso no funciona. Pero tú puedes conocer y avanzar al siguiente nivel de creer en esto que estás conociendo. Dios te ilumine el entendimiento y puedas avanzar en este aspecto. Vámonos al tercer paso para recibir salvación y es Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo ya lo habíamos visto en las 4 leyes espirituales. Y es por la C, confesar, declarar con tus labios. Entonces tú debes conocer, tú debes creer, pero también debes confesar con tus labios. Plan de salvación. Y el cuarto versículo, es decir, el cuarto paso para recibir la salvación, tú conoces, tú crees, tú confiesas, pero óyeme, tú debes cuidar la salvación. Hebreos 2, 1 y 3, al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Es decir, si fue castigado la desobediencia a una ley, una palabra, unas normas que vinieron a través de un ángel, de Moisés, a través de las tablas, cuánto más si Dios mismo bajó a la tierra como su Hijo Jesucristo, hecho hombre, para decírnosla y mostrárnosla en su vivir diario. ¿Cuánto más? Entonces, dice aquí, no sea que nos deslicemos. Esto rompe una habladuría ligera que hay por allí de que la salvación no se pierde. Dice que si nos deslizamos, lo perdemos. Si hay que cuidar algo porque nos podemos deslizar, quiere decir que los que se deslizan, los que se extravían en este camino, los que distorsionan lo que la Sagrada Escritura manda, los que no obedecen tal como dice la palabra, entonces habiendo conocido ya, habiendo confesado del labio, pero se desvían, entonces quiere decir que se puede perder la salvación. Y quiere decir que el cuarto paso que tú necesitas conocer, tú necesitas creer en esto que conociste, tú necesitas también confesar. Pero en este momento, después de que tú has hecho eso, estás inscrito en el libro de la vida. Eres un hijo de Dios, pero tú necesitas seguir viviendo el Evangelio, cuidando la salvación. Primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amados, ser salvos es obra solo de Dios. Primero porque es el que tiene el poder. Alguien que puede, que tiene el poder, la capacidad de algo, es el que puede ayudar al que no lo tiene. Nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Al contrario, estamos embebidos en delitos y pecados. Pero hay uno que puede, y es Dios Padre, y que ideó un plan en donde envió a su Hijo para hacernos salvos. Es por pura dádiva y don de Dios, por su gracia, porque no lo merecíamos, y es por el sacrificio de la cruz. Salvación es la obra hecha en la cruz para salvar. Dios te guarde y Dios te bendiga. Te voy a dejar una tarea antes de que empiece el nuevo momento educativo, el siguiente video. Por favor, memoriza los pasos de los que hablamos hoy, los pasos de la salvación. ¿Amén? Dios te guarde, Dios te bendiga mucho.